Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros para contaros esta vez los desconocidos reyes católicos. Yo les profeso mucha admiración, aunque nada es lo que parece. O sea, políticamente fueron inteligentísimos, los dos muy capaces y además ampliaron el patrimonio, por decirlo de alguna forma. Yo que sé, la conquista de Navarra, la conquista de Granada, aunque realmente el país, la conquista de América, el descubrimiento de América más bien, la expulsión de judíos, etcétera. Más, o sea, Aragón se quedó con el Mediterráneo, Castilla con el Atlántico. No está nada mal el reparto, ya no entró a la unión que tuvo su hija Juana con Felipe el Hermoso, que entonces se añade estas políticas matrimoniales que llevaban, se añade Borgoña, Flandes, y bueno, eso, su abuelo era Maximilian de Austria, o sea, el imperio, ¿cómo es? Cristiano, no sé qué, Cristiano Ronaldo. Bueno, quiero deciros, su otra hija se casa con el hermano mayor de Enrique VIII, que no me acuerdo cómo se llama, Arturo. Su padre era Enrique VII y al morir se casa con Enrique VIII porque era una costumbre medieval. Después su otra hija se casa con el de Portugal, o sea, los reyes del mambo aquí. Después conquista Canarias, todo el norte de África, pero dijo Fernando, vamos a parar porque interesa mucho más el continente este que acabamos de descubrir. Este no tiene dueño, no hay que estar todo el día peleando ahí con uno y con otro. Pero yo qué sé, conquistó Trípoli, Argel, de locos, todo el norte de África. Mm, mm, Francamente, sorprende. Ella va a morir, me parece que con 51. Se casaron con él con 17 y ella con 18. Él es muy mujeriego, ¿eh? Y él tiene. Él se casa después de morir ella, antes de cumplir el año, se casa con Germana de Foch y tienen un hijo. Y ese hijo lo que pasa es que no sobrevivió. Si hubiera sobrevivido, hubiéramos tenido ahí un problemita serio. Porque realmente él cuando muere, la mujer, pues vuelve a Aragón. Pero claro, cuando primero estaba gobernando con Felipe el Hermoso, pero tuvo un encontronazo con Felipe el Hermoso, el hijo de Juana, que no estaba loca, que por cuestiones de intereses de Estado, pues se le encerró ahí y ahí estaba. Entonces Fernando, lo que pasa es que hizo, yo creo que fue el propio padre, Cisneros y el padre, pues otra vez Castilla, en fin, no sé, mucho interés, es un imperio demasiado grande y cuando el imperio es muy grande hay muchísimas intrigas, además ambos, tanto Isabel como Fernando, no iban a ser reyes ninguno de los dos, de hecho Isabel no tuvo una enseñanza para futuras reinas, es que ambos se encontraron con situaciones en las cuales heredaron. Bueno, ambos pertenecen, son primos segundos y falsificaron para casarse porque el Papa no les daba la bula. Y entonces lo que hicieron es falsificar un documento por el cual firmaba un Papa que se había muerto 5 años antes. Eso, unas trampas que no te cuento, porque eran primos segundos. A mí me parece muy bien que no se casaran tanto primos, porque al final mirad lo que les pasó a los Austrias, una calamidad, y lo que le pasó a Tutankamón, y lo que le pasó a los Borbones, tantos primos, tanta consanguinidad, tantos primos. Yo que sé, la hermana de nuestro anterior rey emérito, ciega, o sea, el otro hemofílico, o sea, tanto primo y tanto primo segundo, pero bueno, estos dos pertenecen a la misma rama que se habían matado vivos, que eran los Trastámara, en donde había conjura, carácter fratricida, adulterio, guerra entre ellos, acusaciones de sodomía en la dinastía esta de los Trastámara, inaugurada con la victoria de Enrique II sobre su hermanastro Pedro el Cruel en la batalla de Montiel en 1369. Ella, Isabel, de Castilla, muere su hermano y entonces es la heredera. Pero claro, su hermano tiene también una hija que es Juana la Beltraneja y entonces tienen una guerra de carácter internacional porque Portugal apoya a Juana, Francia apoya a Portugal porque resulta que Aragón tiene parte de Italia. O sea, una cosa seria. Bueno, es que he leído ¿cómo se llama? Tengo que contar más cosas porque es como un libro de cotilleo del 1500. Dice, es que no sé cómo se llama. Hoy no me acuerdo de nada de cómo se llama.
El escritor, ahora os lo diré. Es que tiene nombre de una marca de leche. Bueno, y de un general. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Dice, la marca de Caín acompaña 200 años de gloria y traición a ti, los Trastamara, que acostumbra a tirarse a tierra y a los ojos y a morderse las pantorrillas por encima de las medias palaciegas. ¡Ah! Lo gastaban fino. Mirad, lo de la lucha por el poder, apaga y vámonos. En todas las épocas, ¿eh? Es tremendo. Todo lo que me diga me quedo corto. Bueno, estas maldiciones, esto que se tiraban para el cuello y para la yugular, de alguna forma es sanado porque de pronto los intereses de dos reinos se unen. Se unen las dos ramas castellanas y aragonesas de una misma familia. Ya sabéis que la familia, los primos y todo esto se tiran al cuello. También tenemos gente en la familia que nos quiere, menos mal. Y la desaparición de la combativa hija, que era Juana la Beltraneja, que era la hija de Enrique IV. Os tengo que hablar un día solamente de los tres támaras, porque siempre os hablo así de soslayo. Bueno, dice un cortesano a Isabel cuando su prometido Fernando entra en Valladolid el 12 de octubre. Valladolid, donde estaba la Chancillería, el 12 de octubre de 1469. Ellos son lo más importante de los reyes católicos, ya no son sus matrimonios de Estado, sino su diplomacia que llevan tan inteligentes, sino son los creadores del Estado. España es el Estado más antiguo de Europa. Ay, son tremendos. Y también modernizan, tienen la gran hermandad, que es como la Guardia Civil, cobran impuestos, crean, ¿cómo se llama? 6 audiencias, en fin. Pero realmente, la unidad administrativa del país de España solamente se lleva a cabo con la Primera República, porque después, con Felipe II, tuvimos el affaire de Antonio López. O sea, quiero decir, España sí, está más o menos cristiana, pero cada zona se rige con su fuero, el fuero de Aragón, el fuero de Navarra y tal. Bueno, el fuero de Navarra, que es una copia del fuero de la ley austríaca. En fin, ya os contaré también. Bueno, una hora antes quizá no lo hubiera logrado reconocer, porque el heredero del trono de Aragón, el rey de Sicilia, parecía un bandido. Estaba el pobre que no se había arreglado para la novia. Bueno, estaba disfrazado de mozo de mula y se encargaba de cuidar la montura, darle de comer a esos animales, etcétera, a los mercaderes que serpenteaban los pasos montañosos, evitando los retos habituales de la entrada a Castilla. Esta gente no iban enjollados por las cuentas que le traía el rey. Fernando tenía 17 años, entonces de hecho iba un trapajo. Bueno, ella era la princesa de Asturias. Ay, ya había habido la guerra contra los portugueses, contra lo de Juana la Beltraneja. Después los portugueses nos dan a nosotros para el pelo en Guinea y se quedan porque eran buenos marinos. Son la primera potencia marítima y se quedan, ahí ya están llamando, y se quedan con esa zona que Guinea es oro y esclavos. Portugueses ya esclavizaban antes que empezar América, ¿eh? Llevaban ya una trayectoria para qué. Bueno, la princesa de Asturias, mirad, Isabel de Castilla tuvo una infancia horrorosa, tristísima, dificilísima. Era muy inteligente, pero no la educaron para reina. Y lo que pasa es que se tuvo que curtir, tuvo una infancia modesta, incluso se muere el padre, se queda huérfana. Entonces la madre está perdida de la cabeza. Y ella es una niña y tuvieron que sobrevivir totalmente enajenada, pero enajenada. Entonces tuvieron que sobrevivir en circunstancias muy adversas y son los mismos señores, no me acuerdo, me parece que viven su infancia en Ávila, en un pueblo de Ávila, que es muy bonito, Arévalo me parece que se llama, el castillo de Arévalo, que es un castillito, no vayáis a creer que es un castillazo, un castillito de Arévalo, pero en un sitio donde se cruzan dos ríos, un sitio precioso, está en alto, etc. Entonces, ella tuvo que pasar una infancia durísima porque además de eso había muchísimas intrigas palaciegas, muchísimas zancadillas y era simplemente una niña. Y después se encontró con la lucha, bueno, y su hermano la arranca de casa y la mete en la corte. Y ella dice que fue arrancada de su casa siendo una niña. El hermano le achucha y la saca de ahí. Y bueno, el hermano dijo que por favor no se casara sin antes pedirle permiso para ver con quién se iba a casar y tal, ¿no? Está lista como el hambre. Tanto que Isabel como Fernando son dos depredadores. Bueno,
¿Qué etiqueta le he metido? Eran dos depredadores, eran muy modernos. De hecho, en historia se considera que pasamos del medievo a la edad moderna con los reyes católicos, pero es que eran tremendos, ¿eh? Tremendos, es decir, poco de ambiciosos, de inteligentes. Él, aunque no iba a ser el futuro rey, sin embargo, sí que tuvo una educación intelectual más buena. Lo que pasa es que ella se sabía limitada intelectualmente, aunque era inteligente, y cuando, digamos, ella va a gobernar su tierra, va a gobernar su tal, van a gobernar a la par, conforme ella se va encontrando peor, le va haciendo concesiones, pero también voy a decir una cosa, ella se rodea de mujeres cultas, se rodea de una corte de gente inteligente y aprende todo lo que puede, porque tenía muchísima, como persona inteligente, tenía mucha curiosidad por todo y tenía mucho afán de mejorar sus socavones. Bueno, no sé, os iba a contar algo, pero se me ha pasado de la infancia de Isabel. Es que sé cosas, pero cosas dispersas que he leído en épocas distintas de mi vida. Hay muchos mitos falsos e inventados, como por ejemplo que ella para el descubrimiento de América dio sus joyas. Jamás es cierto eso, nunca dio sus joyas. Costó 2 millones de maravedí el viaje a América, que era un dinero. Y le ayudó en el presupuesto, que después se le devolvió Santángel, que era un amigo que tenía, que era judío converso en valenciano, Santaje, que era muy inteligente y le daba consejos de otro tipo. Bueno, el marido, Fernando, crea la Inquisición, que ya venía funcionando en la zona de Aragón, Cataluña, que es muy conservadora y lo sigue siendo, lleva desde 1200 y pico. Bueno, a ver si os cuento cosas y conforme me vaya acordando la iré diciendo. La princesa de Asturias había jurado a su hermanastro Enrique IV que no se casaría sin su permiso, y lo hace así, ¿eh? El bando isabelino había ingeniado una treta de despiste, fingir que la última embajada, que estaba en Zaragoza cerrando el matrimonio de los futuros reyes católicos, había fracasado. Mentira, porque Juan II, que eran niños, 16, 17, Juan II de Aragón no podía prescindir de su hijo. Mientras la delegación castellana regresa resignada por la ruta de Calatayud, Fernando y un grupo de fieles se internan por un paso montañoso de la Sierra de Montalvo para alcanzar Valladolid, sede la antigua capital, sede de la Chancillería, centro capital de la justicia real, con el objetivo de consolar a la angustiada doncella o correr el riesgo que ella corriese, en palabras del cronista miembro de la comitiva Alonso de Palencia. Los novios ella tiene 18 y él 17, respectivamente, y comparten un mismo destino, secundario a priori, porque ninguno de los dos está llamado a ser futuro rey por nacimiento. Pero una vez juntos deben sortear y sortean un impedimento más, que es sellar su unión, como os he dicho antes. Los contrayentes son primos segundos, tienen un mismo abuelo. Bisnietos de Juan I de Castilla y Leonor de Aragón, tienen sangre trastámara y trastámaras que eran. Y la iglesia prohíbe a los primos los matrimonios entre parientes consanguíneos, y con bastante acierto. Ellos, ya sé lo que os iba a decir, ellos fueron denominados reyes católicos por Alejandro VII, que era Alejandro VI, el Papa Borgia, el Papa de Gandía, Borghese, y protestaron todos, protestaron los portugueses, protestaron los franceses, o sea, teníamos papa español y mejoró lo nuestro. Dijo que claro, que había expulsado a los judíos, que llevaban la religión católica por otros sitios y tal. Bueno, pero nuestro Fernando católico hizo hijos por doquier, que vamos, ni uno ni dos. Y decían, bueno, ella no era celosa, porque ayudaba a los hijos que había tenido bastardos, pues los trataron bien, y ella los trató bien, ¿eh? No era celosa, tenía en la corte dicho que como alguien mirara a su marido en ese momento, estaba fuera de la corte. El marido la gastaba fina. Bueno, el Papa Pablo II se niega a firmar una bula, arguyendo que no quiere tomar partido en el conflicto sucesorio castellano y que Isabel ya goza de una dispensa similar que ha pedido su hermanastro en nombre
para casarla con Alfonso V de Portugal. Bueno, ante la urgencia temporal debido a la clandestinidad y el secretismo que rodean el enlace, el arzobispo Carrillo, con la supuesta colaboración del nuncio Antonio Jacobo de Veneris, falsifica una bula. ¿Para qué están las bulas? Pues para ser falsificadas. Bueno, para que nadie pueda declarar nula la boda, pero no suplantan la firma del pontífice actual, sino del que se ha muerto. Que era Pío II, anda que la gastaban fina. Se había muerto 5 años antes, como os he contado antes. Dice ella, tengo bien saneada mi conciencia, y si no, peor, diría más tarde Isabel la Católica cuando le reprochan el truco, el almendruco. Bueno, los esponsales de los príncipes se celebran entre el día 16 y 19 de octubre de 1469 en la sala rica del Palacio de Vivero, delante de una... Sí, bueno, delante de 200 personas, el arzobispo Carrillo los desposa en un acto donde se cierra el contrato matrimonial y se lee la bula falsa. Al día siguiente se imparte el sacramento y escribe Fernando a su padre el día 20. Esta misma noche, a servicio de Dios, hemos consumado nuestro matrimonio. Campeón. Bueno, Isabel y Fernando no eran ningunos cándidos y son dos depredadores en un mundo donde el pez grande se comía al pez pequeño, que es el mundo moderno, actual. Yo creo que siempre ha sido igual, pero bueno, antes disimulábamos por lo menos. Y también promueve luego rumores sobre lo podrido que estaba el pescado que usurpaba el trono. Bueno, sobre el primer encuentro de los reyes católicos, Cervera se llama el escritor. Os recomiendo ese libro porque es graciosísimo. No es de un historiador, quizás por eso distraído, es un periodista. Y dice en su ensayo, os tengo que leer más cosas, dice, a ojo de Isabel, Fernando apareció como un príncipe audaz, se había arreglado, experimentando el amor en la guerra y en la política, tan peligroso como para jugar al gato y al ratón con los hombres del rey de Castilla. Para Fernando, en cambio, su futura esposa se antojaba la encarnación de la doncella medieval de largos y rubios cabellos que, cercada por los dragones, esperaba al caballero que la rescatara en su torre. Aún no sabía de lo que era capaz su prima. Pero, su prima que los tenía bien puestos, pero la superficie satisfacía su ardor adolescente. Buah, tenían 17 y 18, ya prometía. Había una visión renovada, curiosa y llena de extravagancia sobre la vida de los monarcas que descubren América. Se ha inventado mucho sobre ellos, mucho y malo, porque claro, nos echaron una leyenda negra y entonces había muchas fake. Bueno, Fernando recibe una educación castellana que Isabel, su madre era portuguesa, crece rodeada de portugueses en Arévalo. Su madre era lusa. Fernando es mujeriego toda su vida. En marzo de 1649 es padre de su primer hijo, ilegítimo, que es Alonso, que llega arzobispo de Zaragoza. Eso sí, tenía sangre real, se promocionaba. Bueno, y su hijo será virrey de Aragón. La mitra y el poder temporal y el intemporal. Lo tiene con Aldonza Roch, que es vizcondesa de Ébol, que es un precoz amor que tiene que, según la leyenda, porque acompaña también disfrazada al propio Fernando en su viaje a Castilla para dar el sí quiero cuando se casa, se lleva al amante detrás. Con Juana Nicolás tiene más hijos, con la que mantiene un fugaz encuentro en la villa de Tárrega. Tiene otro hijo, engendra 2 años después de su casamiento con Isabel otra hija de nombre Juana María. Y después hace 2 hijos más, 2 niñas. Eso sí, eso son los que sabemos. Seguramente serían más fuera del lecho conyugal. O sea, 4 hijos, que se sepa, más lo suyo. La reina, que no tiene reparo en promocionar los vástagos de su esposo, no tolera, sin embargo, su afición por las mujeres. Y se muestra celosa fuera de toda medida. Bueno, hay un cronista que se llama, muy conocido, se llama aquí en España, Hernando del Pulgar, que se decía el hecho de que Isabel ordena que cualquier dama de la corte que mire de una forma provocativa, ¿qué es mirar de forma provocativa? Será que mire nada más a su marido, bueno, que lo expulsen de palacio en ese momento. Quizá es un mito inventado, porque se inventaron muchas cosas de esta mujer.
como la falta de higiene. Cuando quieres estigmatizar a alguien, te inventas eso, locura, falta de higiene, tal. O sea, está un poquito visto, Juan Andrés, está un poquito visto. Bueno, eso lo que busca siempre es ensombrecer a alguien que brilla por sí sola. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.